Hola, mi nombre es Alejandra Nao. Mi nombre es Estefanía Taborda. Y mi nombre es Laura Bedoya. Hoy les queremos hablar sobre algunas clases de adverbios. ¿Usted sabe qué es eso? No, pues No, sí que no sabe. no, mentiras, sí sé qué son. Bueno, hay algunas clases de adverbios como de tiempo. Expresa información sobre el momento en el que se realiza la acción del verbo. Por ejemplo, ahora vamos, anoche soñé contigo, recién escribí la carta. ¿Con quién soñó? Yo por ahí escuché que los adverbios de lugar, no, eso es como maternidad de gallina. Sí, pongan los adverbios del lugar, son los que expresan la información en donde se va a realizar la acción del verbo. Por ejemplo, mi primo trabajó muy lejos, estamos acá y corrimos adentro para no mojarnos. Yo tengo una pregunta. ¿Dónde trabajó tu primo? Pero esos no son los únicos. Sí, es que hay más. Sí, están los adverbios de cantidad. Esos son los que expresan información sobre la cantidad que implica la acción del verbo. Por ejemplo, tiene demasiado dinero para gastar. Estaba bastante enamorada. Regresó muy cansada. Con razón estaba enamorada, con tanto dinero, y por eso llegó cansada. Pero como que el pelado la de modo. Ay, sí, ya que me acuerdo de eso, hay unos adverbios de moda. Por ejemplo, son los que expresan información sobre la manera en la que se realiza la acción del verbo. Por ejemplo, Juan corrió despacio. Lo hizo adrede, la obra de teatro estuvo bien. O sea que Juan corrió despacito. Despacito. No, ya pongamos muy serias. Hay también los adverbios de afirmación, que son los que expresan certeza sobre la acción del verbo. Por ejemplo, realmente, ciertamente, seguramente, etc. Repito, ciertamente tienes razón y seguramente regresará a él. Como que repito, no, el que entendió, entendió y ya. Oíste, Aleja, ¿qué pasteleaste en el examen de matemáticas? ¿Cómo? Mija, no lo niegue. Ay, hablando de negación, también hay adverbios de negación. Ellos expresan negación sobre la acción del verbo, como tampoco, no, jamás, nada y muchos más. Por ejemplo, tampoco fuimos al cine ayer. No olvidaré tu comportamiento. Jamás pensé que te gustaría. Como así que tiene dudas que nunca pensó que le gustaría? Ah, verdad. También existen algunos adverbios de duda. Ellos son los que expresan duda sobre la acción del verbo. Por ejemplo, quizá, acaso, tal vez. Quizá salgamos el fin de semana. Tal vez suban los precios. Bueno, pero ya cambiamos el tema. También hay clases de adjetivos. Sí, como adjetivos demostrativos. Son aquellos que señalan la situación que ocupan los objetos y las cosas en el espacio con relación al ambiente. Por ejemplo, este pan es mío. Este pan es mío. Ese, aquel. Pero también tenemos adjetivos de numerales, que son aquellos que sirven para cualificar al sustantivo. Por ejemplo, Carlos fue el tercero en entrar. Y Carlos fue el tercero en entrar a Bueno, también hay adjetivos calificativos, que son aquellos que califican al sustantivo. Por ejemplo, alto, bajo, bonito, feo, grande, pequeño, feo, horrible. Adjetivos determinativos. Son aquellos que en presencia de algún otro adjetivo están antepuestos. Por ejemplo, mi desayuno, esa vez entré primero, 3 lámparas. 3 lámparas, 1, 2, 3. También tenemos los adjetivos de exclamación, que son los que acompañan en el tipo de oraciones exclamativos a los sustantivos. Ejemplo, ¿cuántas cosas están aquí? Pues 3. Pues las preguntas sobran. Ay, sí, ¿sabes? Hablando de preguntas, hay adjetivos interrogativos. Son los que acompañan en el tipo de oraciones interrogativas al sustantivo y son las palabras que se utilizan al hacer cualquier tipo de preguntas. Como por ejemplo, ¿cuál, cuáles, cuántos, cuántos chocolates me comí, cuántas cosas existen? Pues existen muchas cosas, por ejemplo como los adjetivos indefinidos. Ellos son los que califican de una forma imprecisa al sustantivo. Muchos, pocos, bastantes, varios. Por ejemplo, varias tareas, muchos cuentos, bastantes llaves.
Ay, sí, están poniendo. También tenemos a los adjetivos relacionales, que son los que relacionan al objeto del sustantivo con otro objeto. Por ejemplo, el aceite del carro, aquí se relaciona el aceite con objeto. Con el carro, con otro objeto. Concéntrese pues. Ay, espérate que este man es muy posesivo. Ay, hablando de posesivos, hay adjetivos posesivos. Son los que determinan la posesión de a quién pertenece nuestro carro, nuestra casa, nuestro novio, mi trabajo. Ay, es que de ellos no. Ay, ellos es un pronombre. Ay, sí, clases de pronombres. Por ejemplo, pronombres personales. Ellos son aquellos que designan a la persona gramaticales. Yo, tú, me, ellos, nosotros y muchos más. Pronombres personales tónicos. Pueden funcionar como sujeto, atributo o como preposición. Por ejemplo, tú eres un buen muchacho, ella no irá a la fiesta. Ay, como que yo no voy a ir a la fiesta. Ay, No. no, muchachas, pero volvamos ya seria. También hay pronombres personales átomos. Funcionan como complemento directo o indirecto y también como parte de verbos prenominales. Por ejemplo, me, como por ejemplo, me. Entiende el otro ejemplo. Bueno, como por ejemplo, me, le, nos, te, lo, bueno, etcétera. Como me duele la herida, mañana te llevo tu regalo. ¿Y usted sí sabe qué es lo que acaba de decir? Claro. Reflexiónalo. Ay, sí, con pronombres reflexivos. Se refiere a que la acción realizada por el sujeto tiene efecto. Por ejemplo, me, te, se, nos, se, mi. Yo me lo merezco. Nos lo llevamos. ¿Qué te mereces? Todo. También tenemos a los pronombres enclíticos. Es tipo de pronombres átonos que van unidos a un verbo precedente formado una sola palabra, como me, te, os, la, le, los, las, les. Por ejemplo, debo quererla mucho, debo ponerla en su lugar. ¿Y a quién vas a quién? poner en su lugar? Las cosas suyas usted verá. Pues sí, pero bueno, ahora vamos con los pronombres proclíticos. Son un tipo de pronombres átomos que se van unidos al verbo antecedente, aunque escritos separadamente, como por ejemplo me, te, nos, lo, la, le, nos, las, les, como lo hizo a propósito, te vi ayer en el parque. ¿Y a quién fue que viste en el parque? Ay, no, ya, por favor. Vamos a seguir con pronombres demostrativos. Ellos son los que indican la distancia que existe entre las personas u objetos que intervienen en la oración. Esto, eso, aquello. Por ejemplo, ¿qué es esto? Aquello se ve enorme. Que se ve enorme. Ay, no. Fue una falla técnica. También tenemos los pronombres posesivos, que son los que manifiestan la idea de la pertenencia o posesión, como mío, tuyo, tuya, suya, suyo y nuestro. Como por ejemplo, este libro es mío, este libro es tuyo. Oigan, si ese libro es mío, el de los verbos. ¿Sí? Sí. Ay, sí, hablando de verbos. Se nos olvidan las clases de verbos como los transitivos. Expresan acción que recae sobre un objeto que acompaña de un complemento directo, como por ejemplo, Carlos entra a la casa, Miguel lee un libro. Ah, entonces ya sabemos a quién le regaló el libro, a Miguel, pillada. Bueno, ya estamos hablando sobre los verbos. Ahora vamos a hablar sobre los intransitivos. Ellos son los que expresan la acción que el sujeto ejecuta. Por ejemplo, Frida sonrió, el director habló, el niño salta. Pero qué niño más lindo. Bueno, los pronombres
reflexivos, expresan acción que recae sobre el sujeto. Por ejemplo, tengo que dormirme temprano. El niño se enfermó frecuentemente. Ah, es que sí, el niño se enferma frecuentemente porque le dejaron salir demasiado. Sí, pero ahora vamos con los impersonales. Los verbos impersonales se conjugan en infinitivo y tercera persona del singular, como por ejemplo, anoche a las 7, nieva cada diciembre, llueve todo marzo. Ya vamos a decir los de efectivos. Estos son los que se conjugan solo en cierto tiempo y personas. Por ejemplo, soler, abolir, concernir. También están los auxiliares. Se emplean para formar la voz posesiva y los tiempos compuestos de la activa. Como por ejemplo, ser cuestionada, estoy comiendo una manzana. Con razón está tan flaca. Y solo come fruta. Bueno, pero ahora vamos con las clases de conjugación. Están las aservativas. Estas son las conjugaciones generales en oposición entre dos oraciones o palabras, o grupos de palabras que se entrelazan. Como por ejemplo, este perro es pequeño, pero agresivo. Esta tierra es fértil, aunque bastante dura. Bueno, las consecutivas. Una oración es de causa con sus respectivas consecuencias. Por ejemplo, ya estamos todos reunidos, por consiguiente podemos iniciar la reunión. Las copulativas son aquellas conjunciones que añaden elementos a la oración o a la frase. Por ejemplo, ni tu abuela ni tu abuelo quieren ir a la fiesta. Que van a querer ir a la fiesta, bien tiesos, allá solo se baila reggaetón. Claro, pero bueno, muchachas, mucha charla. Bueno, ahora vamos con las disyuntivas. Son conjugaciones que unen oraciones dando la idea de una opción, como por ejemplo, me voy en taxi o en autobús. Pero ¿quién dice? ¿Los abuelos solo se van en taxi o en bus? Las condicionales. Establecen relaciones de condición entre una oración y otra. Por ejemplo, si caminara rápido, llegaría antes. Pues claro, si camina rápido. También están las ampliativas. Son conjunciones que conectan oraciones con otras que amplían un poco más la información de la anterior. Como por ejemplo, es muy talentoso, además de inteligente. Ahora vamos con las comparativas. Enlazan oraciones para comprar conceptos o términos específicos, como por ejemplo, él es muy guapo, tal como su hermano. Ah, pero entonces me tenés que presentar a tu hermano. Claro, cuando quiera. Bueno, las dativas. Continúan a oraciones que explican consecuencias deducibles de las oraciones previas. Por ejemplo, ellos se aman mucho, así que tienen que casarse. Bueno, seguimos con las clases de interjecciones. Interjecciones propias o primarias. Son palabras que solamente expresan una emoción pura, como son, a y ay. Interjecciones impropias. Son aquellas que proceden de otras palabras, verbos, adjetivos, nombres, etc. Son cuidado, bravo, mágico, magnífico. Locuciones interjectivas. Son grupos de palabras que funcionan como interjecciones. Son, Dios mío, qué horror. ¿Qué le pasó? Imitativa. 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 Son aquellas que se forman con intención de imitar aquellos ruidos que producen en la realidad. Son pum, chas. Punchas. Ahora vamos con las interjección expresativas. Son las que expresan una sensación o una inducción del hablante, como a y u. A y u. Interjecciones apelativas. Se usan para iniciar la comunicación. Son chips, vengan por aquí. Vengan por aquí, vengan por dónde. Ay, no, ya pues, las perifrases. Es la ocasión de dos o más verbos que transmiten una única idea verbal y forman una unidad o sintáctica indisociable.
Interjección formularia. Son aquellas que practican el acto social del saludo o despedida, como hola y hasta pronto. Y por último, les vamos a hablar sobre las clases de perifrases. Aspectuales. Añaden matices sobre el estado o desarrollo de la acción verbal, es decir, sobre el momento de la acción. Es que se está fijando el ambiente. Vamos con los modales. Son los que manifiestan la actitud del hablante ante la acción verbal. Y ahora, para terminar, la tilde diacrítica. Es el acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, es decir, escritas con las mismas letras. Espero que les haya quedado muy claro. Y espero que les haya gustado mucho. Y yo pues, yo me voy de party con estas locas porque hoy es viernes. Bye bye. Bye bye. Bye. Ay, un momentico. Nos vamos a ir de party con uniforme. No. No.